En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo primero, el primer mandamiento. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos. 2285 metros que mide el monte Sinaí, los vamos a subir de la mano de los 505 números que el catecismo dedica a estudiar los 10 mandamientos. Vamos a ir subiendo 4 metros del monte Sinaí por cada uno de los números del catecismo que vamos estudiando. El día de hoy estamos en el metro 288 de altura. Estamos también en el tercer apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 19 números al tema que tiene como título No habrá para ti otros dioses delante de mí. Dentro de ese tema veremos el día de hoy el ateísmo, uno de los pecados de irreligión en contra del primer mandamiento de la ley de Dios. Vamos a profundizar en los números 2123 y 2124. El ateísmo, queridos amigos, es una de las formas de irreligiosidad más graves. Si no se cree en Dios, difícilmente se va a poder cumplir el primer mandamiento. Número 2123 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera esta unión íntima y vital con Dios, o la rechazan explícitamente, hasta tal punto que el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de esta época. Es un número tomado de la Gaudium et Spes en el numeral 19. Y llama mucho la atención, queridos amigos, que nosotros hoy día en nuestra cultura convivamos socialmente con tantas personas que tienen horizontes tan distintos. ¿No les ha llamado eso mucho la atención? Tantos creyentes, por ejemplo, que dicen, no entiendo cómo puede haber personas que no crean en Dios. Es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cómo puede haber gente a mi lado, en mi trabajo, en el deporte, en mi familia, que no creen en Dios? Hay otros que dicen, pero yo no entiendo cómo puede haber personas que no crean en un Dios. Y otros también dicen, no entiendo cómo puede haber personas que crean en que existe un Dios, que estén ahí pegadas esperando un milagro, cuando nosotros solamente somos materia. O por ejemplo, cuando alguien se muere, alguien cercano, las personas suelen decir, si no fuera por la fe, yo no hubiera sido capaz de superar esto. No hubiera sabido qué hacer. Si no fuera por la fe, ¿cómo me planteo mi existencia? Y se preguntan, ¿cómo puede vivir un momento tan difícil como es la pérdida de su familiar más cercano, su esposo, su esposa, su mamá, su papá, su hijo, su hija? ¿Cómo puede vivir un momento tan difícil alguien que no tiene fe? Y nosotros tenemos que convivir con este tipo de personas ateas. Y lo debemos de hacer con respeto y con tolerancia.
Pero no nos debemos quedar solamente en el respeto y la tolerancia, porque eso sería como un poco ingenuo. Nosotros tenemos que ser conscientes de que la persona atea tiene un problema bastante grave en su vida. Por eso este número del catecismo nos dice esto, hasta tal punto que el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de esta época. No es normal que una persona sea atea, no es normal. No es normal que una persona se ponga en contra de Dios de esa manera. ¿Y sabe por qué a nosotros nos tiene que importar esto, queridos amigos? Porque nosotros estamos llamados a que nos importe el prójimo. Yo estoy llamado a amar a mi prójimo y yo no me puedo quedar tranquilo con que mi hijo, mi hija, mi cuñado, mi cuñada, mi nuera, mi nuero sea un ateo. Eso no me puede dejar tranquilo. Que mañana aparezca tu hija con el novio que es ateo. Eso no me puede dejar tranquilo, porque a mí me importa su vida, porque él es mi prójimo. Y esa persona no estará en la totalidad de su vida mientras sea un ateo. A mí me importa eso. Y no puedo permanecer indiferente a que una persona cercana a mí viva al margen de la existencia de Dios, porque es un daño grave que él mismo, incluso inconscientemente, se puede estar haciendo, y yo podría ser su conciencia. Porque es que, queridos amigos, además vivimos en el mismo mundo, y es difícil construir un proyecto común con una persona atea. En el matrimonio, ¿cómo compartimos la educación de nuestros hijos, un creyente y un ateo? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo comparten los ideales más íntimos si Dios no está ahí? Si lo más íntimo de nuestro corazón, que es Dios, no lo podemos compartir en una conversación. ¿Cómo le hacen? Ahí hay un gran problema y es bastante serio. Incluso a nivel de la amistad. Cuando no se cree en Dios, nuestra amistad es simplemente por encima de la piel. ¿Cuántas cosas bellas dejamos de compartir simplemente porque no creemos en Dios? Incluso para construir el mismo proyecto social. Qué difícil es para las naciones llegar a construir leyes que sean justas cuando la mitad de un Congreso no cree en Dios. Y por eso no se ponen de acuerdo. Y por eso las normas hay veces parecen más satánicas que divinas. Porque no se puede poner de acuerdo con quien no cree en Dios. Y entonces nos preguntamos, queridos amigos, ¿cómo podemos construir una sociedad partiendo de estos presupuestos tan diferentes y tan dispares con las personas que no creen en Dios? Y fíjense cómo el ateísmo hace tanto daño, porque es que se comienza primero por la negación de Dios, y ahí se empiezan a dar más pasos, y se sigue con la negación del propio concepto de la ley natural, como por ejemplo el derecho a la vida. El que no cree en Dios le da igual matar, le da igual. Y se refugia en el concepto ese que les meten en la cabeza de que todo es subjetivo, que todo es subjetivo. Y lo que sucede en el fondo es que toda esta cantidad de gente que se dice atea, lo peor es que ellos mismos se endiosan.
Ese es el lío. ¿Y qué vamos a hacer hoy día con tantos dioses? El tema central, queridos amigos, por tanto, está en que cuando se niega la existencia de Dios, comenzamos a no entender lo que ocurre al interno nuestro. Porque es que la existencia terrena tiene su clave de comprensión, es en la existencia divina, en quien sustenta mi proyecto. Y cuando no tengo quien sustente mi proyecto, pues todo queda simplemente en un pasar sin ninguna trascendencia. Cuando se niega a Dios, lo demás se cae, como cuando hacemos el castillo de naipes y se cae en un segundo. Cuando negamos el concepto de género, y ahora resulta que cada uno es el dueño de su propio género, de que cada uno se da a sí mismo su propio género, que no hay un Dios que me da una existencia propia, como hombre o como mujer, no, eso no lo decide Él, lo decido yo. ¿Qué montón de dioses estamos creando hoy día? ¿Y qué nos damos cuenta al final? El desastre tan tremendo de sociedad que tenemos, el desastre tan tremendo que se vive en las escuelas, en la psicología de los niños, en todo esto que les quieren meter a la fuerza, antinatural. Luego se niega el concepto de especie. Y entonces ya la frontera entre el hombre y el animal ya se borró. Y hemos humanizado a los animales y hemos animalizado al hombre. Hemos puesto a nuestros bebés en el prekinder desde que nacen y a los abuelos los hemos metido a los asilos para nosotros no cuidarnos. Y el tiempo que nos sobra nos vamos detrás de un perro a limpiarle su excremento. Y tu hijo en el pre-K, y tu mamá y tu papá en un asilo, y tú detrás de un perro. Hemos humanizado a los animales y hemos animalizado al hombre. El vivir en el ateísmo conlleva a toda esta serie de pensamientos que terminan negando la dignidad del hombre, negando la propia originalidad de ese hombre. Y todo comienza con haber negado el amor de Dios. Qué fuerte es esto. El proceso es que primero se niega el amor como una vocación de entrega. Y el amor lo han reducido a una cosa simplemente romántica, pero no de entrega. Estoy contigo mientras me caigas bien. Cuando ya no me caigas bien, chao. Romántico. Después el concepto del amor lo redujeron a una mera sexualidad, desligándola de todo tipo de compromiso, responsabilidad y procreación. No me importa. Nosotros no vamos a tener hijos, dicen hoy muchos. ¿Y por qué no van a tener hijos? Porque no nos amamos. Porque nuestra vocación es a lo romántico, a lo sexual, no al amor de entrega. Y le han introducido al hombre moderno esa feroz idea de la anticoncepción, del aborto, del exterminio de los niños, porque no hay amor. Porque el amor es una vocación de entrega, no un simple sentimiento romántico que va y viene. Preparando este tema leía un precioso comentario de esta
extraordinaria cantante llamada Celine Dion. Cuando ella tenía 12 años, ella hizo una audición y en esa audición estaba el que hoy es su esposo, el que ha sido su esposo siempre. Se llevan 26 años de edad entre uno y el otro. Él era un hombre ya de 30 y tantos años, ella tenía 12 años. Y el hombre cuando la escuchó, vendió su casa para pagarle la publicación del primer álbum sin conocerla, más que habiéndola escuchado en esa audición. Y dice hoy ella, ese gesto de amor no conoce precedente. Y eso que él hizo ese día hoy es mi fortuna de 500 millones de dólares. El amor no es un sentimiento que hoy está y mañana se va. Hoy te quiero y ya mañana no me caíste bien, adiós, nos divorciamos. Eso es romanticismo, es sexo, pero eso no es vocación de entrega. Luego el concepto de matrimonio lo redujeron a cónyuge A y cónyuge B y se acabó. Firme aquí. Todo eso genera una concatenación de cosas una tras otra, cada vez más fuertes, más profundas, más dañinas al hombre. Y todo comenzó negando la trascendencia de la dignidad del hombre que radica en Dios, en que Dios existe. Por eso el catecismo inicia este número de esta manera. Muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera esta unión íntima y vital con Dios. Dios no les dice nada y algunos lo rechazan explícitamente, pero no se dan cuenta el desastre de vida y de sociedad en la que viven. Hay ateísmos que son teóricos y hay ateísmos que son prácticos. Los ateísmos prácticos son aquellos que dicen, vamos a vivir como si Dios no existiera. Ese es el ateo práctico, ¿no? Y el ateo teórico es el que dice, Dios no existe y niega explícitamente la existencia de Dios y hace un apostolado del ateísmo. Son aquellos que escriben libros, revistas, profesores, que se dedican a demostrar la no existencia de Dios. Es un tema muy curioso, porque ellos pretenden demostrar que la no existencia de Dios, de algo, quieren demostrar algo en lo que ellos no creen. Y eso hay veces, pues, parece que no tiene ningún sentido. Es como si pretendiera escribir libros, a dar conferencias de ovnis, pero usted no cree en los ovnis. Es como gastar fuerzas y gastar recursos en algo que no creo. Y eso hay veces, todo ese tipo de ateísmo raya con lo ridículo. Para mí, una de las pruebas de que Dios está, incluso en los ateos, es precisamente esto, que ellos no tienen la conciencia tranquila y por eso viven en una profunda y constante autojustificación de su ateísmo. Porque es que, querido amigo, si Dios no te dice nada, ¿por qué hablas tanto de Él? Si Dios no existe, ¿para qué escribes un libro de que no existe? Porque no es lo mismo ser ateo que estar luchando contra Dios. Si luchas contra alguien, implícitamente estás reconociendo que tu contrincante existe. Están también los otros, los del ateísmo práctico. Estos que nos han dicho, vivamos como si Dios no existiera.
Ni siquiera nos preguntemos a pensar si existe. No, no, no. Vivamos como si Dios no existiera. Pero lo que pasa es que Dios le sale en encuentro en muchos momentos de su vida, como cuando se les muere un ser querido. Entonces son estos que quieren vivir como si Dios no existiera, pero cuando lo necesitan van y lo buscan. Interesante de todo esto es que se dan cuenta que la existencia de Dios está latente. Salmo 13, 1, 7. Dice en su corazón el insensato, no hay Dios, no hay quien haga el bien. Corrompidos están de conducta, y se asoma Yahvé desde los cielos hacia los hijos de Adán, por ver si hay un sensato, alguien que busque a Dios. Todos ellos están descarriados, en masa pervertidos. No hay nadie que haga el bien, ni uno siquiera. ¿No aprenderán todos los agentes del mal que comen a mi pueblo como se come el pan y a Yahvé no invocan? Justo. Allí de espanto temblarán, donde nada hay que espante. Que Dios está por la raza del planes del desdichado, mas Yahvé es su refugio. ¿Quién traerá de Sión la salvación de Israel? Cuando cambie Yahvé la suerte de su pueblo, exultará Jacob, se alegrará Israel. Es el ateísmo del impío, del necio, que niega a Dios explícitamente para justificarse, para borrar su conciencia moral, para no sentirse denunciado por nada ni por nadie. El ateísmo del impío es el que niega a Dios para querer ir por la libre. Dice en su corazón el insensato, no hay Dios. Claro, porque donde diga que hay Dios va a tener que actuar de acuerdo a la conciencia que ese Dios ha impreso en su naturaleza. Por eso hay que decir que no hay Dios. Salmo 2, 1, 12. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos mascullan planes vanos? Se yerguen los reyes de la tierra, los caudillos conspiran aliados contra Yahvé y contra su ungido. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que se sienta en los cielos se sonríe, Yahvé se burla de ellos. Luego, en su cólera les habla, en su favor los aterra. Ya tengo yo consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a anunciar el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Con cetro de hierro los quebrantarás, los quebrarás como vaso de alfarero. Y ahora, reyes, comprended, corregíos, jueces de la tierra. Servid a Yahvé con temblor besad sus pies. No se irrite y perezcáis en el camino, pues su cólera se inflama de repente. Venturosos los que a él se acogen. Es un salmo preciosísimo, haciendo como el esfuerzo de ponernos en la intimidad de Dios y ver cómo sus hijos se amotinan ante Él y lo niegan. Y este salmo lo que nos quiere es venir a mostrar los sentimientos de Dios. Dios quiere el bien del hombre.
Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Es el hijo que le dice a su padre, eh, como nos parecemos muchos de nosotros, no es que no te quiera, es que no existes. Dios nos tiene que decir una palabra fuerte para despertarnos de nuestro letargo, de nuestro atontamiento, de nuestra negación del sentido. Y tenemos que asomarnos, queridos amigos, cada vez más a esa perspectiva de Dios, porque es que hasta el día de hoy muchos de nosotros solo hemos visto las cosas desde nosotros como el centro de todo. Y ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Qué supone para Dios el que sus hijos le nieguen? Y nos propone el Catecismo el número 2124 que dice, el nombre de ateísmo abarca fenómenos muy diversos. Una forma frecuente del mismo es el materialismo práctico, que limita sus necesidades y sus ambiciones al espacio y al tiempo. El humanismo ateo considera falsamente que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y demiurgo único de su propia historia. Otra forma de ateísmo contemporáneo espera la liberación del hombre de una liberación económica y social, para la que la religión, por su propia naturaleza, consistiría en ser un obstáculo, porque al orientar la esperanza del hombre hacia una vida futura ilusoria, lo apartaría de la construcción de la ciudad terrena. Es un número también tomado de la Gaudium et Spes, que ya hemos estudiado tantas veces, 20, 1 y 2. Nos habla aquí de un tipo de ateísmo, que es el materialismo práctico. El hombre tiene suficiente con ese consume y cállate. Y en esta sociedad, cultura y país donde vivimos, esta es la clave de la existencia. Consume y cállate. Mientras tengas con qué consumir, nadie se queja. Cuando no tienes que consumir, todo el mundo grita. Tantas ocupaciones de la vida que son intrascendentes nos absorben profundamente. Fíjense la semana pasada, ¿no? El día de Thanksgiving es un día de familia para estar juntos. Ya el día de Thanksgiving se convirtió en ver el reloj para salir a las compras. ¿Qué cosa? Hay ocupaciones, lo que hacen todos los días, comprar cosas. En un solo día muy especial, este feroz materialismo práctico me lleva a olvidarme de todo para ir a meterme en una tienda. Lo mismo que hizo ayer. Ayer estuvo en la misma tienda comprando un regalo que iba a dar a no sé quién. Hoy va a volver a la misma tienda. ¿Cuál es la diferencia? Dicen que el precio. En el fondo es un feroz materialismo práctico. Consume y calla. Somos seducidos por este mundo materialista. Está diseñado para que nosotros no pensemos, sino que consumamos. En el mundo romano le llamaban así, ¿no? Pan y circo. Es el capitalismo en el que nosotros vivimos, donde la economía del mercado es el todo. Y estamos ahí.
metidos, imbuidos como el pez dentro del agua. Y el pez que está metido dentro del agua no sabe que afuera hay aire. Es una vorágine tremenda, ¿no? Este consume y calla, donde todo se reduce en tener y poseer, donde ya los closets de las casas ya no les cabe una sola cosa más y seguimos comprando cosas que no usamos para meterlas en los closets. Cuando tienes 20, 30, 40 camisas colgadas en el closet de tu casa que nunca las usas y estás comprando más, consume y calla. Y estamos metidos en esa espiral. Vivimos para trabajar, para poder consumir. Y se convierte este consumismo en un fin en sí mismo y nos absorbe. Y vivimos para él, sin pensar. Consume, consume, consume. Es como el ejemplo de ese autobús que va a un largo recorrido, ¿no? Va, y dentro de ese autobús hay un montón de gente. Unos en el autobús se dedican a ver videos, otros a ver televisión, otros al mundo de lo virtual. Otros se mueven en el autobús de arriba para abajo, ¿no? Intentando vender algo para sacar dinero. Otros pasan el tiempo del viaje durmiendo. Necesito descansar, aliviar mi estrés, el agobio. Otros son los que quieren hacerse notar. Toman el micrófono, hablan, cantan, dan chistes. Son los protagonistas del viaje, ¿no? Políticos, actores, cantantes. La meta es la fama, el protagonismo. Otros se pasan enamorando a uno y a otro y a otra ahí en el autobús con esa ansiedad de llenar ese vacío interior, ¿no? Y es posible que de toda esa gente que está en ese autobús, nadie sabe para dónde va, nadie ha preguntado dónde va a parar, hacia dónde nos lleva, dónde me tengo que bajar. A ninguno se le ocurre correr las cortinas para ver en qué parte del viaje, del lugar, del camino van, porque cada uno está en su mundo, queriendo lo suyo. Consume y calla. Es un materialismo práctico. Y no te preguntes nada. No dediques tiempo a preguntarte. Y para eso está esta sociedad diseñada, para que no te preguntes, para que no pienses. ¿Y mañana qué? No, 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 no pienses en eso. Hoy, 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 hoy. Hay una frase latina por ahí que la traen de arriba para abajo. Ya hoy se hizo muy famosa. Carpe diem, ¿no? Vive tu momento. No, tranquilos. La vida tiene trascendencia. Por tanto, queridos amigos, hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Nosotros vamos en ese autobús, en ese viaje, en esa peregrinación hacia el cielo. Pero el peregrino sabe en dónde tomó el bus y hacia dónde lo lleva el bus. Y el sentido de nuestra vida tiene que ser llegar a ese fin, no quedarnos en el medio, en las cosas de dormir, de vender, de noviar, de buscar la fama y todo eso que hace la gente ahí en el autobús. Yo tengo que pensar es en mi fin. Este viaje tiene un fin. Y es verdad que mientras vamos en ese viaje, las cosas que tenemos que hacer las tenemos que hacer bien, claro que sí. Tenemos que trabajar bien, tenemos que estudiar bien, tenemos que participar en la sociedad bien, tenemos que rezar bien, pero nunca haciendo de los medios un fin, porque mis ojos están puestos es en el fin.
Por eso es que nos dice este número 2124 del Catecismo: el humanismo ateo considera falsamente que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y demiurgo único de su propia historia. Pues no, porque todo va cambiando, todo va pasando. Hay que mirar el fin. ¿Cuál es el fin de mi vida? Y ordenar todo lo que tengo que ordenar para poder llegar a él. Por tanto, queridos amigos, en conclusión, Dios quiere que ahora mismo nos entreguemos a lo que estamos haciendo con todo alma, con todo el corazón, que hagamos lo que tenemos que hacer en perfección, en tu trabajo, en tu familia, en tu estudio, en tus quehaceres, en tu vida espiritual. Pero que lo importante no es la materialidad de eso que hago, sino que por encima de eso que hago, que además lo voy a hacer bien, hay un proyecto de Dios grande para mí. Hay una vocación de amor en la cual he sido llamado y que la estoy realizando en estos momentos. Y en la medida que la realice en mi vida, voy a encontrar la felicidad. Y ahí es donde necesito permanecer. Todo esto tiene que ver con el primer mandamiento de la ley de Dios, porque Dios quiere que el hombre se realice, porque Dios lo ha creado para que se realice.